Dios le bendiga una vez más. Estamos por aquí haciendo este video para seguir hablando acerca del ministerio del evangelista. Esta es la segunda parte que vamos a hacer hablando acerca del ministerio evangelista. Voy a dar un corto resumen de lo que hablamos en el primer video. Decíamos que el evangelista es un mensajero que lleva la palabra del Señor, que da la buena noticia. Un evangelista tiene que ser escogido de parte del Señor. Amén. Ese evangelista tiene que Dios escogerlo. Entonces vamos con la segunda parte de el ministerio de evangelista. La palabra del Señor nos habla acerca de este ministerio en la carta de Éfeso. Carta de Éfeso o de Efesios, carta de Efesios capítulo 4, verso 11, dicen de la forma siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El apóstol Pablo aquí está dando 5 ministerios. O sea, el apóstol Pablo aquí está hablando de 5 ministerios. En el orden cronológico, el ministerio de evangelista aquí, como el apóstol Pablo lo detalla, está de número 3. Está de número 3. Entonces el apóstol Pablo aquí habla de 5 ministerios, pero en verdad no son 5 ministerios. Hay más ministerios. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo menciona 5 ministerios aquí? Porque estos son los 5 ministerios principales. Por eso el apóstol Pablo menciona estos 5 ministerios. Son 5 ministerios principales, pero hay más ministerios. Entonces el apóstol Pablo menciona estos 5 ministerios principales. ¿Dónde dice la Biblia que hay más ministerios? Pues el mismo apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 12 verso 5. Pablo dice ahí que hay diversidad de ministerios. Entonces la palabra diversidad significa cantidad. Hay cantidad de ministerios. Entonces el apóstol Pablo pues está refiriéndose aquí solamente en el orden cronológico a 5 ministerios, que es el apostolado, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. Se está refiriendo a 5 ministerios, y en el orden cronológico aquí el ministerio de evangelista está de número 3. Entonces, un evangelista, en el momento que Dios lo escoge, cuando Dios escoge el evangelista, que ya el evangelista está claro de que Dios lo llamó con ese llamado, con el llamado de evangelista. Ese es su ministerio, ministerio de evangelista, y sabe cuál es su misión, y tiene pasión por las almas, y tiene amor por las almas. Ya él sabe que su ministerio es evangelista. Cuando Dios te marca con ese ministerio, o sea, te escoge para que sea un evangelista, el evangelista tiene que llevar una preparación. No es que Dios te llamó a ser evangelista y que tú vas a salir corriendo a predicar la palabra del Señor, o que vas a salir a predicar la palabra del Señor. No, eso lleva una preparación. Cuando Dios llama a alguien, Dios lo prepara. Luego que Dios lo prepara, Dios lo envía. Son 3 puntos. Dios lo llama, Dios lo prepara y luego Dios lo envía. Entonces, Dios no puede llamarte, aunque Él lo puede hacer porque Dios es poderoso. Dios no puede llamarte y enviarte sin prepararte. Tiene que haber una preparación. No sé si usted ha visto en las calles, bueno, aquí en República Dominicana, en las calles
Siempre hay personas vendiendo productos, vendiendo objetos. Esa persona, cuando son contratadas, esa persona pues lo preparan. Esa persona le dan clínica, clase de cómo deben de poner ese producto. Y cuando esa persona llegan a tu casa a presentarte ese producto, esa persona presentan ese producto con una certeza, con una seguridad, y te explica cuál es la función de ese producto. Y llega la manera, llega la forma que muchas veces hasta ellos tratan, y muchas veces tú te sientes hasta convencido de tomar el producto, de la forma que esa gente se expresan, hablan de ese producto, de la forma con la seguridad que ellos hablan de ese producto, con tal de que tú compres ese producto. Pero esa gente lleva una preparación antes de salir a las calles. Entonces, así mismo, pongo esto como ejemplo, así mismo es el evangelista. El evangelista debe llevar una preparación. Tú no puedes presentar a Jesús cuando tú no conoces a Jesús. Tú no puedes presentarlo de Dios cuando tú no conoces a Dios. Entonces, necesita una preparación. Hay que conocer a Jesús. Hay que conocer su palabra para uno poder salir a llevar el mensaje de Dios con toda seguridad y con toda certeza. Para uno presentar a Jesús con toda seguridad y con toda certeza. Entonces, sí, el evangelista tiene que llevar una preparación para eso. Entonces, el evangelista no sale así por salir, o Dios lo llama y ya se envía. Como decimos aquí en Dominicana, aquí decimos que cuando una gente de Dios lo llama al evangelista, al evangelismo, a evangelizar, a ser evangelista, no es que tú vayas a Bájate Boutique, en una tienda donde venden ropa usada y eso, y va a buscar una chaqueta y te la va a poner y va a salir a predicar. No, hay que tener una preparación. Jesucristo, en los evangelios, era evangelista. Jesús tenía todos los ministerios. Era apóstol, era pastor, era rabino, maestro, era profeta y era evangelista. Los 5 ministerios estaban actuando en Jesús. Pero el ministerio evangelista actuaba en Jesús. Cómo Jesús salía, pero Jesús tuvo una preparación. Eso está en Mateo capítulo 3. Tuve la preparación que tuvo Jesús. Primero tuvo que ser bautizado. Luego de ser bautizado fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice la palabra que cuando salió del desierto, salió en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿por qué el Espíritu lo llevó al desierto? Para ser tentado por Satanás. Era un lugar de preparación. Y luego de ese lugar de preparación, entonces Jesús, en el momento que sale del desierto, es que empieza a predicar la palabra de Dios. Es que empieza a ejercer el llamado de evangelista. Cuando Jesús sale del desierto, si usted lo lee bien en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, usted se da cuenta que después que él sale en el poder del Espíritu, entonces es que empieza él lo que es el llamado a funcionar como evangelista. Pero Jesús tuvo una preparación. Entonces eso hace Dios con el evangelista. Cuando Dios va a enviar a un evangelista, ese evangelista tiene que pasar por una preparación. Y luego que he pasado por esa preparación, entonces ese evangelista es enviado. Cuando yo inicié en el ministerio de evangelista, Dios me llamó, la gente me profetizaba, yo no sabía lo que era evangelista, pero yo iba a los lugares, nuevo convertido, nuevo creyente, y siempre Dios tomaba a alguien y decía, el Señor te llamó como evangelista. Yo ni sabía lo que era evangelista. Luego que yo pude entender que era evangelista, yo tuve que pasar por una preparación. Cuando Dios me estaba usando, me acuerdo yo que yo iba a la cédula en los hogares, y iba y predicaba en esa cédula, iba a vigilia en los hogares,
y predicaba, y Dios me estaba usando en ese entonces en los hogares, pues yo me recuerdo que ya la gente me estaba viendo cómo yo fluía de parte del Señor, y habían líderes que me habían invitado. Pero yo tenía un pastor que era un pastor muy estricto, que conocía a Dios a cabalidad, que cuando yo le pedí el permiso a ese pastor de aquellos líderes que me habían invitado, el pastor me decía: no, usted no va por ahí, usted no sabe predicar todavía. Y yo tenía que cancelar, hablar con ese líder. No, yo no puedo ir porque el pastor no me dio el permiso. Y yo tenía que quedarme a adoctrinar, para que el pastor me doctrinara, para que el pastor pues me enseñara. Y yo tenía que ir a la escuela bíblica a aprender. Entonces, por eso que tenemos tantos evangelistas, supuestamente tanta gente en las calles, predicando cosas que realmente no va de acuerdo a la palabra, porque esas personas nunca tuvieron una preparación. Esas personas nunca fueron discipulados, esas personas nunca fueron enseñados, esas personas nunca fueron instruidos. Entonces, en sí, todas las iglesias, todo el que está en la iglesia, tiene que ejercer el evangelismo. Pero hay personas específicas que fueron llamados a ser evangelistas, a predicar en diferentes lugares. Entonces, es muy delicado este ministerio de evangelista, porque se trata de que usted va a predicar el mensaje de salvación, el mensaje de buena nueva. Usted va a transmitir a Jesús, a transmitir ese mensaje de salvación. Entonces, es tan delicado que usted tiene que saber cómo llevar el mensaje, llevarlo con certeza, con altura, un mensaje entendido. Entonces, el evangelista necesita lo que es una preparación. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 10, Jesús hablando, oye lo que dice: porque, como te decía, todos debemos ejercer el compromiso del evangelismo, pero hay personas específicas que Dios llamó como evangelistas en sí. Pero la Biblia dice en Mateo capítulo 10, verso 5, cuando ya Jesús escoge a los discípulos, oye lo que dice aquí: estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por el camino de gentil no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Entonces Jesús envía a aquellos 12, pero le dio instrucciones a dónde debía entrar. Entonces el evangelista, después que he preparado, después que he enviado de parte del Señor, el evangelista no se rige a sí mismo. El evangelista tiene que tener dirección de parte del Señor. Ok, Dios te mandó a predicar el evangelio a todo el mundo, pero eso tiene su interpretación. El evangelista tiene que tener dirección, porque hay lugares que Dios no va a querer que tú entres a predicar. Entonces, por eso el evangelista tiene que pasar tiempo en oración y buscar la dirección de Dios, hacia dónde es que Dios lo quiere que predique el mensaje de salvación. Por eso el evangelista debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, como dice Romanos 8, verso 14, que dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces el evangelista necesita tener esa guianza de parte del Señor, tener esa guía de parte del Señor. No puede regirse a sí mismo. Una vez que usted esté preparado, una vez que ya usted haya sido enviado de parte del Señor, que haya una preparación, que usted tenga claro quién es Jesús, quién es Dios, usted no puede regirse a sí mismo. El Espíritu Santo es que lo va guiando. Amén. Acerca de la preparación, Jesús, después que
que resucitó, pues el mismo Jesús le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que se han invertido del poder de lo alto. Mira lo que Jesús le dijo: hasta que se han invertido del poder del Espíritu Santo, ustedes no pueden salir de ahí, de Jerusalén. Entonces los discípulos no podían salir hasta que no llegara la promesa, hasta que ellos no sean saturados, llenos del Espíritu Santo. Entonces un evangelista tiene que estar lleno del Espíritu Santo, saturado del Espíritu Santo. Hay muchos evangelistas que están secos espiritualmente, que no hay esencia de parte de Dios. Y si no hay esencia, si no hay poder de parte de Dios, si el que convence las almas se llama el Espíritu Santo, si el que rompe la cadena se llama el Espíritu Santo, si el que hace los milagros se llama el Espíritu Santo. Entonces hay gente que son evangelistas pero tan secos espiritualmente. No hay una esencia de parte de Dios. Entonces los discípulos tenían que quedarse ahí en una preparación. Y luego que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, luego que llegó la promesa en el aposento alto, usted sabe la historia, Hechos capítulo 2, usted lo lee bien detallado. Cómo Pedro predicaba la palabra del Señor y cómo miles de gentes se convertían porque estaban llenos. Los milagros que manifestaba el Espíritu a través de aquellos apóstoles. Había un evangelista llamado Felipe. ¿Cuánto milagro Dios no hacía a través de ese evangelista? En Hechos capítulo 8, usted lo lee. Como Dios llamó a ese evangelista, que también aparte de ese evangelista, era uno de los diáconos que habían escogido para repartir comida. Y también era un evangelista. Pero el hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando predicaba, y ahí vemos también la dirección de Dios en ese evangelista llamado Felipe, que predicando entre una multitud, Dios lo trapuso y solamente le predicó a un solo, al eunuco que iba camino hacia, no me recuerdo, pero iba camino, Hechos capítulo 8. Y vemos ahí cómo él fue dirigido por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos, hermano, evangelistas preparados que sepan predicar la palabra de Dios y que sean dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Si Dios a usted lo llamó como evangelista y usted tiene ese llamado como evangelista, usted evangelista. Si ya usted tiene ese llamado, usted no puede operar en otra cosa que no sea evangelista. Usted no puede estar inventando, porque fue a evangelista que Dios te llamó. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz del Señor sea contigo.